¿Hasta qué punto conocemos la influencia que ejerce la música en el ser humano? En el cielo, los divinos instrumentos resonaban universalmente para aclamar las grandes proezas de Dios. En la tierra, por generaciones, la música ha sido instrumento de adoración, exaltación, júbilo, pero también ha servido para manipular el carácter de las personas. ¿Sabemos qué puede hacer en nuestra mente? ¿Cómo millones de personas desconocen cuál es el papel que desempeña la música en el gran conflicto? A continuación, el Ministerio Secretos Revelados presenta una serie de temas que descubrirán cuál es el poder oculto de la música. Y ahora con ustedes, Oliver Coronado. Es un placer saludarles. Continuamos compartiendo con ustedes temas sobre la música y la adoración en esta serie especial titulada El poder oculto de la música. Hoy es nuestro cuarto tema y hoy vamos a comenzar ya a hablar del poder que tiene la música. Especialmente el tema de hoy tiene el título El poder de la música, parte 1. ¿La música posee un mensaje? El tema de hoy es interesante porque va a formarse como un candado con los temas anteriores. En los temas anteriores hemos visto que Dios ha colocado pautas sobre la música y pautas sobre los instrumentos, principios que la rigen. Y la pregunta clave sería, ¿por qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué debe ser así? Este es el tema del día de hoy. Así que aprovecho y saludo a todos los televidentes y a las personas que nos miran a esta hora. Dios les bendiga y esperamos que el Señor pueda guiarnos, pero no podemos iniciar sin primeramente orar. Así que ahí donde estamos vamos a inclinar el rostro y tendremos una palabra de oración. Oremos. Te damos gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad de escuchar tu palabra y hemos conocido que tú eres muy bueno, Señor. Gracias porque al abrirla tenemos la libertad de estudiarla y queremos hoy pedirte que nos guíes a entender este tema tan importante sobre la música y cómo el cuerpo tiene una relación tremenda con la música y el sonido. Por favor, acompáñanos, abrimos tu palabra con la seguridad de que tu Espíritu Santo estará en medio de nosotros y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, vamos a comenzar primeramente hablando del sonido. Ya yo les hablé un poco del sonido, pero es importante que indaguemos un poco más acerca del sonido. En Juan capítulo 3, versículo 8, Jesús dice, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Es interesante, mis hermanos. Jesús comparó la obra del Espíritu Santo con el sonido, una obra misteriosa. Usted puede, con el viento especialmente, usted puede sentir que el viento le toca, pero usted no está mirando nada. De igual manera comparó Jesús el sonido del viento con la obra poderosa del Espíritu Santo. Es algo interesante que Jesús siempre usó el sonido como una comparación en las cosas que Él presentaba de una forma muy sencilla. Ahora, vamos a hablar un poco acerca de los sentidos. Los sentidos son las avenidas del alma. En el Salmo 139, versículos 13, 14 y 17, dice lo siguiente, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidable, maravillosas son tus obras, estoy maravillado, dice David 2 veces, y mi alma lo sabe muy bien, cuán precioso me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Hermanos, cuando David miraba el cuerpo humano, David decía, esto es una cosa fantástica. Lo que Dios ha hecho con el hombre es algo maravilloso. Es una obra de arte. Estoy maravillado cuando trato de enumerar tus pensamientos, son como la arena del mar. Hoy día la ciencia revela todas las cosas que el cuerpo humano tiene la capacidad de hacer y es algo maravilloso. Entre esto están los sentidos. Los sentidos, según el diccionario, podemos leer lo siguiente. Es a través de los sentidos que podemos obtener una información adecuada de lo que ocurre en el mundo que nos rodea. El cuerpo humano está provisto de órganos sensoriales, estructuras que son sensibles a varios tipos de energía existentes en el entorno. Sin estos órganos que captan esta energía y la transforman en impulsos nerviosos que se transmiten al cerebro, donde son interpretados, perderíamos todos los vínculos con el entorno que nos rodea. Los ojos reciben y transforman energía en forma de luz. Los oídos captan y perciben energía en forma de sonido.
La piel es sensible a la energía que llega al cuerpo mediante la temperatura, la presión y el contacto. Las reacciones químicas que se producen en la lengua y en la nariz provocan a su vez reacciones eléctricas que finalmente se traducen en gusto y olfato. ¡Qué tremendo! Los sentidos son los medios por los cuales Dios se comunica con nosotros y también podemos percibir lo externo que hay a nuestro alrededor. ¿Sabe? Fue a través de los sentidos que Satanás tentó a Eva. Podemos citar 2 Corintios 11:3 y mire lo que dice la Escritura. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos, palabra griega noema, pensamiento, entendimiento, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. ¿Qué hizo Satanás? Utilizó los sentidos para extraviar a Eva del camino correcto. Note que la señora White dice que le hablaba palabras dulces que la halagaban y ella se sintió cómoda en su presencia. Utilizó Satanás los sentidos. Pero vamos a estudiar de los sentidos, especialmente la audición, porque nos interesa conocer cómo actúa la audición en el cuerpo humano. En primer lugar, quiero citarles un experimento que 2 científicos realizaron. Dice así: 2 científicos alemanes, von Herbert y H. Harrer, condujeron experimentos para determinar los efectos del sonido y la música sobre el cuerpo. Escúcheme bien, los efectos del sonido y la música sobre el cuerpo. Como resultados de sus experimentos, estos investigadores concluyeron que todos los sentidos, o de todos los sentidos, la audición, note, tiene el mayor efecto sobre el sistema nervioso autónomo. ¿Quién tiene mayor efecto sobre el sistema nervioso autónomo? La audición. Y usted dirá, hermano Oliver, ¿y qué es el sistema nervioso autónomo? Ya vamos para allá, vamos a ir poco a poco. Ahora, el oído, querido hermano, es el órgano del cuerpo encargado de procesar el sonido. Ya voy a hablarle un poco más de él. Pero, por ejemplo, la Escritura presenta algunas características, y las vamos a ver en minutos, que definen cómo también actúa el sonido en el cuerpo y en el oído. Edward Podolsky escribió lo siguiente: los nervios del oído están más ampliamente distribuidos y tienen más extensas conexiones que aquellos de cualquier otro nervio del cuerpo. ¿Está leyendo conmigo? Está conectado con todo el cuerpo. Debido a esta extensa red de trabajo, escasamente existe una función del cuerpo que no sea afectada por las pulsaciones y combinaciones armónicas de los tonos musicales y el sonido. Imagínense, esto es interesante. Imagínense que usted estuviese en una moto, parado en un semáforo. Usted no está mirando atrás porque la moto siempre le permite mirar hacia adelante, y de repente se oye detrás de usted esto. ¿Qué pasa con su cuerpo al escuchar un frenazo y usted está en una moto? ¿Usted se imagina el brinco que pegaría? Porque inmediatamente el cuerpo manda reacciones por el sonido y usted pega un brinco tremendo. Esto como resultado de las conexiones que tiene el oído con todo el cuerpo. Pero, ¿qué funciones tiene el oído? ¿Sabe que el oído tiene funciones interesantes? Y la Biblia describe alguna de ellas. Voy a utilizar la Escritura para mirar. Génesis 3:8 dice: y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto al aire del día. ¿Qué fue lo que oyeron? La voz de Jehová. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Qué interesante. Ellos supieron la procedencia de Dios a través de ¿qué cosa? Del sonido. O sea, el oído te permite entender de dónde proviene el ruido o la información. Yo recuerdo cuando era pequeño, donde yo vivía, cuando llovía, se hacía una laguna. Y mi madre siempre me decía: Oliver, si yo te llego a ver algún día nadando allí, vamos a tener problemas graves. Y recuerdo que un día salió mi madre, era un día lluvioso, y saliendo ella, yo echándome el chapuzón. De repente mi madre olvidó algo, así que regresó y yo escuché el ruido porque el carro tenía un ruido específico y salí corriendo, pero ella me vio, mis hermanos. ¿Se imagina? Yo estaba como Adán y Eva, buscando por dónde venía el sonido para esconderme, pero mi mamá me agarró. Y cuando me fue a dar, yo le dije: mamá, perdóname como Jesús te ha perdonado. Así que se le cayó la correa de las manos y me dijo: muchacho, vaya para el cuarto. Me salvé de milagro. Pero el sonido nos indica de dónde proviene el peligro o alguna cosa buena.
la procedencia. Por ejemplo, en Nehemías 4:20, Nehemías cita lo siguiente: en el lugar donde oigáis el sonido de la trompeta, reuníos allí y nuestro Dios peleará por nosotros. Imagínense, Dios iba a hacer una tremenda pelea a favor de Israel. Nehemías está llamando al pueblo y dice: donde escuchen el sonido, reúnanse allí. Nuevamente, la Biblia dice que el sonido sirve para indicarnos la procedencia a través del oído. Nosotros sabemos de dónde proviene el sonido específico que estamos escuchando. Son funciones interesantes, pero ¿qué otra cosa hace el oído? Aparte de eso, el oído puede darnos a entender la intensidad del sonido. ¿Ok? Por ejemplo, en Éxodo 19, 16 y 19 dice: aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos, relámpagos, espesa nube sobre el monte y sonido de bocina muy fuerte, y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento. Versículo 19. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moisés hablaba y Dios le respondía con voz tronante. El sonido venía como aumentando. Note, nuevamente el oído se encarga de detectar esta cualidad, la intensidad del sonido. También una de las funciones del oído es detectar el timbre del sonido. Jesús nos hizo una comparación maravillosa y se encuentra en Juan 10, versículos 3 y 4. Dice la Escritura: a este abre el portero y las ovejas oyen su voz y a sus ovejas llama por su nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen. Imagínense, los animales conocen la voz de su pastor. Hermano, en Israel, cualquier otro pastor venía y las llamaba y las ovejas estaban comiendo y levantaban la cara, miraban y seguían comiendo. Tenía que ser su pastor. Y Jesús comparó esto con la obra también del Espíritu Santo, llamando al pueblo de Dios a unificarse. Es maravilloso que la Biblia presenta que el oído también tiene la capacidad de mirar el timbre y reconocerlo. Ahora, Ezequiel tiene una cita que es interesante también y maravillosa. El capítulo 1, versículo 24 dice: oí el sonido de sus alas cuando andaban. Está describiendo los 4 seres vivientes que aparecen allí, que son ángeles. Si uno revisa bien, son ángeles. Pero Ezequiel, primera vez que escuchaba un sonido como ese cuando las alas se movían, y no haya cómo describirlo, estaba confuso en su mente. Y mire lo que dice: era como sonido de muchas aguas, como la voz del Todopoderoso, como ruido de muchedumbre, como la voz de un ejército. Yo hubiese preferido decirle: Ezequiel, ¿no es mejor que diga no sé cómo era el sonido? Que nombrar tantas cosas. Imagínense el resultado. Era como muchas aguas, como gente que venía, como ruido de un ejército. Es preferible decir, bueno, en realidad no entiendo qué tipo de sonido es, pero se parece. El oído también puede decirnos el timbre del sonido. Ahora, le hago una pregunta. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Verdad que el oído es maravilloso lo que Dios ha hecho con nosotros? Pero apenas estamos comenzando y las maravillas van a ser tremendas. ¿Cómo funciona el sonido, la música y el cuerpo? Esto es algo tremendo. Ahora usted va a entender por qué Dios dio principios en la palabra para nosotros entender qué música es la que le gusta. Tengo que comenzar hablándole del oído y el cerebro. ¿Sabe que el oído, en primer lugar, tenemos el oído externo? Usted lo puede mirar en pantalla. Luego, cuando el sonido entra por el oído externo, inmediatamente entra por el oído medio, donde está el martillo y el estribillo, que son unos huesecillos pequeños. Y luego el sonido entra hasta el oído interno, donde está el caracol o la cóclea. Esto es algo fantástico. La cóclea se encarga de recibir el audio y convertirlo en información. Las vibraciones ahora se convierten en información. Si es un metal, la cóclea la convierte en información. Si es un vidrio, ella es la encargada. Luego baja por el nervio coclear y se dirige directo al tálamo, que es una parte del cerebro. Quiero contarles, mis hermanos, que todo el sonido llega hasta el cerebro sin pasar por ninguna alcabala. La vista necesita pasar por el lóbulo frontal para revisar la información. Por eso cuando usted mira algo que no le gusta en el acto que hace la vista, usted va por el carro y ve un accidente y ve una persona herida, ¿qué hace la vista? ¿Verdad que quiere impedir porque hay algo que le impide? El lóbulo frontal, la razón dice no mires.
pero la música es diferente. La música entra por el oído y llega directo al cerebro y no hay nada que la detenga. Ahora, no voy a ser yo el que describa esto, vamos a dejar que la ciencia lo describa. Recuerde que hoy es un concierto de ciencia, Biblia y testimonios. El doctor Ira Altschuler dice lo siguiente: la música no depende del cerebro central, centro de la razón, para obtener su ingreso al organismo. Qué interesante. Puede hacerlo por vía del tálamo, y note que es el tálamo, la estación alterna de todas las emociones, sensaciones y sentimientos. Lo que esto significa es que la música ataca directamente al sistema nervioso, pasando por alto al cerebro. El sentido de la audición, más que los otros sentidos, hace el mayor impacto en el sistema nervioso. ¿Qué le parece? ¿Esto es serio? Porque la música no le pide permiso al cerebro para que ya comience a haber una reacción en el cuerpo. Ahora, vamos a profundizar un poco. ¿Usted cree que Elena G. de White, inspirada por el Espíritu Santo, pudo obtener esta misma información que hoy día se puede comprobar? Hermano, la señora White era inspirada por el creador del cuerpo. Así que para ella esto no era algo oculto. En Testimonios para la Iglesia, página 497, ella dice, note esto es interesante comparado con lo que dijo el doctor Ira, dice, me sentí alarmada cuando vi por doquiera la frivolidad de hombres y mujeres jóvenes que profesan creer la verdad. Tal parece que Dios no está en sus pensamientos. Tienen la mente llena de tonterías. Su conversación es vana y vacía. Tienen el oído aguzado para la música y Satanás sabe qué órganos excitar para animar, monopolizar y hechizar la mente a fin de que Cristo no sea deseado. La música, cuando no se abusa de ella, es una gran bendición, pero cuando se le usa mal es una terrible. ¿Se da cuenta lo que dice esta mujer? Fíjese cómo lo dice claramente, Satanás sabe qué órganos excitar para animar, monopolizar y hechizar la mente. Lo mismo que está diciendo el doctor, la música entra directo a la mente y entonces comienza a haber un efecto. Ahora, hay un experimento que hicieron dos científicos y quiero compartirlo. Von G. y H. Harrer escribieron esto. En un experimento, la atención del individuo fue quitada de la música por una molestia física a tal punto que ni siquiera se dio cuenta que se había tocado cierta pieza. Déjeme explicarle un poco. Agarraron a este señor, lo sentaron, le comenzaron a generar dolor tan fuerte que colocaron música y el hombre por el dolor no sentía la música por ningún lado. Su concentración estaba sobre el dolor. El dolor hizo que no pensara en otra cosa. Luego sigue diciendo el experimento. Sin embargo, los instrumentos registraron una fuerte respuesta emocional. El hombre no oía la música, pero el cuerpo reaccionaba. Dice, no obstante, cuando se le pidió escuchar la música analíticamente, su respuesta emocional disminuyó notablemente. Aunque se ha encontrado que la reacción depende en cierto modo de las actitudes y habilidades, se ha descubierto que cuando una selección musical está asociada con una fuerte experiencia emocional del que escucha, la respuesta emocional al escuchar la pieza será intensa. O sea, en pocas palabras, este hombre, sin tener la atención en la música, su cuerpo reaccionaba. Porque, hermano, cuando la música entra a tu cerebro, ya no hay nada que detenga la reacción. Ahora, entendiendo esto, les hago una pregunta. ¿Se dan cuenta por qué Dios dio principios? ¿Por qué Dios nos ha dejado principios? Porque cuando la música ya entra al cerebro, joven, amigo que me escuchas, ya tú estás reaccionando a ella. Aquí lo que nos queda, mis hermanos, es definitivamente como José, cuando fue atacado por la esposa de Potifar, lo que nos queda es correr, quitarla, no escucharla. Por eso el Señor dio principios, porque Él conoce tu cuerpo, mucho más que lo que tú te conoces a ti mismo. Ahora, ¿cómo funciona la emoción y la música? Entendiendo que entra por el oído y llega directo al tálamo sin ninguna alcabala, ¿cómo funciona la emoción y la música? Vamos a comenzar haciendo un breve experimento. Doran Antrim escribió lo siguiente: se ha encontrado que las vibraciones musicales producen su impacto sobre todo el cuerpo, siendo recogidas por los nervios, la columna espinal y aún por los huesos. Esto explica por qué las personas sordas
pueden reaccionar a la música. Allá en Venezuela yo vi un video donde algunos sordos bailaban al ritmo de la música. Ahora usted entiende por qué es que la música vibra en todo el cuerpo. Y luego dice, también se ha demostrado que la música afecta el pulso, la respiración y la presión, porque al llegar al tálamo, ya el tálamo comienza a hacer reacciones. Por ejemplo, ¿qué le parece que suena el timbre? Y usted dice, uy, qué raro, está sonando el timbre. ¿Será que hay alguien aquí? Y abre la puerta y se escuchan lobos. Qué raro, aquí no hay lobos. Mejor me voy por la calle y dejo la casa. Y entonces cierro la puerta y comienzo a caminar. Usted está escuchando la música. La persona va caminando. ¿Sabe que ya su cuerpo está reaccionando a las notas musicales? Ya su corazón está latiendo de manera distinta. Porque hay peligro que amenaza. Siente el peligro, pero si usted no está viendo nada, la música está generando una reacción en el tálamo y el tálamo está creando emociones donde el pulso se afecta, la respiración. La gente cuando mira la película, ya pasó el peligro, podemos estar tranquilos. No pasó el peligro. Yo creo que el tigre se comió a la muchacha. Se da cuenta que la música genera un ambiente y el cuerpo comienza a reaccionar. Hermano, esto es lo que ellos han demostrado con la ciencia. Pero déjeme decirle, la Biblia dice que eso es correcto. En primer libro de Samuel 16, versículo 14, dice la Escritura, el Espíritu de Jehová se apartó de Saúl y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová. No es que hayan espíritus malos de parte de Jehová, simplemente él dio el permiso. Y los criados de Saúl le dijeron, he aquí, ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno que sepa tocar el arpa para que cuando esté sobre ti el espíritu malo de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Y Saúl respondió a sus criados, búsquenme pues ahora alguno que toque bien y tráiganmelo. Y ustedes conocen la historia. Apareció David. Y la Escritura en primer libro de Samuel 16, 18 al 23 dice, entonces uno de los criados respondió diciendo, he aquí, yo he visto un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente, vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él. ¿Hay alguna duda que Jehová estaba con él? Versículo 23, y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. ¿Se da cuenta el poder que tiene la música? La señora Elena G. de White escribe sobre lo que ella vio en esta ocasión. En Conflicto y Valor, página 159, ella dice, los que eran testigos de estas extrañas exhibiciones de Saúl, le recomendaron la música, y note lo que dice la hermana White, por su influencia sedante sobre la mente cuando estaba así turbada. Por la providencia de Dios le informaron sobre las habilidades musicales de David. Los hábiles arpegios de David se daban el espíritu acongojado de Saúl. Ahora yo le hago una pregunta. Si los hábiles arpegios de David se daban el espíritu de Saúl, ¿cómo sería si yo usara los arpegios mal? ¿Podrían también crear otro tipo de reacción? Por supuesto. Sigue diciendo ella, la influencia de los sublimes acordes de la que escuchaba desvanece la melancolía que se había pasado sobre él y llevaba su mente excitada, note, a un estado más feliz y racional. ¡Qué tremendo! La misma Escritura dice, lo que dice la ciencia, pues nosotros ya lo sabíamos. Pero vamos a seguir preguntando, y ahora la pregunta es importante. Hermanos, ¿la música es neutral? ¿Puedo yo decir, no, lo que importa es la letra, no importa la música? ¿Podría yo decir eso? Fíjense que Martín Lutero, ustedes saben quién es Martín Lutero, ¿verdad que sí? Mucha gente cree que era solamente teólogo, él era músico también. Recuerda, Castillo fuerte es nuestro Dios, Martín Lutero. Dice un escrito sobre él, aparte de la teología, la música es el único arte capaz de proporcionar paz y gozo de corazón. Mi corazón que se llena a rebosar, a menudo ha sido consolado y refrescado por la música cuando enfermo y estoy cansado. ¿Se da cuenta cómo él entendía que la música tiene poder? Johann Sebastian Bach, ¿ustedes han escuchado sobre Johann Sebastian Bach?
¿Sabía él algo de música? Bastante. Dice que él da a entender el poder de la música en su explicación de que la música es para la gloria de Dios y el refrescamiento del espíritu. Si la música puede refrescar el espíritu, es razonable, mis hermanos, que por el mismo poder puede contaminar y también corromper. ¿Se da cuenta? Pregunto, ¿la música es neutral, amoral? Imposible. La señora Ellen G. White, en la Educación, página 167, dice: ejerce influencia sobre asuntos de consecuencias eternas. Escúchame, si tú oyes buena música, tú puedes conseguir con la ayuda del Señor y su gracia la vida eterna. Pero si no oyes buena música, las consecuencias también pueden ser eternas. Ella sigue diciendo, puede elevar o degradar, ser empleada para el bien como para el mal. Tiene poder para subyugar naturalezas rudas e incultas, para avivar el pensamiento y despertar simpatía, para promover la armonía en la acción y desvanecer la melancolía y los presentimientos que destruyen el valor y debilitan el esfuerzo. ¿Está claro que la música tiene un mensaje? Hermano, no es solamente la letra, por amor al Señor. La música también genera un mensaje. No podemos tapar nuestros oídos y decir, solo vale la letra, porque eso es el mensaje que hoy día se quiere predicar. No, y Dios conoce cómo reacciona tu cuerpo. Una vez la música entre al tálamo, ya estamos en problemas. Y vamos a notar en próximos temas que la hermana White hace énfasis a tener cuidado con las emociones, porque eso es lo que está moviendo los nuevos reavivamientos. Y de ahí viene del tálamo. Ahora, ¿cómo vamos hasta acá? ¿Vamos bien? ¿Qué es el sistema nervioso y la música? ¿Cómo reacciona el sistema nervioso y la música, especialmente el autónomo? ¿Sabe que el sistema nervioso autónomo, según el doctor Miguel Ramos, es lo siguiente? El sistema nervioso autónomo es sobre todo un sistema eferente e involuntario que transmite impulsos nerviosos desde el sistema nervioso central hasta la periferia, estimulando los aparatos y sistemas de órganos periféricos. Estas acciones incluyen el control de la frecuencia cardíaca, la fuerza de contracción, la contracción y dilatación de vasos sanguíneos, la contracción y relajación del músculo liso en varios órganos, acomodación visual, tamaño pupilar, secreción de glándulas exocrinas y endocrinas, adrenalina, regulando funciones tan importantes como la digestión, circulación sanguínea, respiración y metabolismo. Ahora déjenme explicar mejor. ¿Cuántos de los que están presentes piden permiso al cerebro para respirar? ¿Usted le da la orden a los pulmones para que ellos se muevan? ¿Usted se daría cuenta del problema? ¿Qué pasaría al quedarnos dormidos? ¿Nos moriríamos? La música, al llegar al tálamo, y el tálamo domina el sistema nervioso autónomo también y puede generar reacciones sobre los latidos del corazón, la presión sanguínea, la respiración, y usted no se da ni cuenta que eso está pasando. Usted al escuchar la música ya está ocurriendo una reacción en su mente y por consiguiente una reacción en su cuerpo. Si la música es misteriosa, su corazón va a latir de una manera distinta. Si la música es misteriosa, su respiración va a ser diferente, porque es algo que Dios ha colocado así. Usted no tiene dominio, pero la música al entrar al tálamo domina el sistema nervioso autónomo y comienza a generar reacciones. ¿Se da cuenta por qué hay principios de música? Dios lo sabe, Dios sabe qué tiene que hacer con nosotros. Ahora, ¿sabe qué es interesante? Cuando marcha la gente, casi siempre se usa música para tratar de excitar a la persona y que la persona no se canse. ¿Sabe que fuera terrible ver una marcha donde no hay música? El que marcha no llegaría muy lejos, porque la marcha la estimula es la música. Cuando usted escucha, por ejemplo, la música, usted ve el ejército que marcha. Si se le quita la música, ellos no marcharían muy lejos, porque la música es un estimulante. Por eso casi siempre se usa en este tipo de marchas, para estimular a la persona a tener soporte y llegar hasta donde debe llegar. Esto es importantísimo, esto lo sabe todo el mundo. Ahora, fíjense una cosa que me llama la atención. El pastor Carlos A. Steger escribe lo siguiente. Esto es un pastor de la iglesia adventista. Los instrumentos de percusión rítmica producen un estímulo motriz instintivo. ¿Un qué? Un estímulo motriz instintivo, que no tiene nada que ver con la adoración y la meditación espiritual. Déjeme explicarme. Él dice, cuando usted pone música rítmica,
el cuerpo genera sensaciones de querer moverse automáticamente, porque Dios lo ha hecho así. Y él dice, esto no tiene nada que ver con adoración. Usted se imagina que yo ponga aquí, pum, 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 y usted sentado con la Biblia en la mano. No tendría sentido. Él sigue diciendo, la aplicación actual de este principio en el culto implica que deben evitarse los instrumentos y los estilos musicales asociados con actitudes, lugares o prácticas incompatibles con el culto o directamente contrarias a Dios y a sus enseñanzas. ¿Se da cuenta por qué Dios dijo, déjenme en el culto sonidos de armonía, instrumentos de armonía? Porque Dios no quiere que usted esté marchando en el culto. Dios quiere que usted esté adorando con el espíritu y el entendimiento. Ahora, Israel usaba la música para poder caminar mientras estuvieron peregrinos. En Números 10, 2 y 13 dice, y partieron los hijos de Israel del desierto de Sinaí según el orden de marcha y se detuvo la nube en el desierto de Parán. Partieron la primera vez al mandato de Jehová por medio de Moisés. La señora White añade en la educación, página 39, vamos a leer, por indicación divina, expresaban también los mandamientos dados desde el Sinaí, con las promesas del favor de Dios y el relato de los milagros que hizo para librarlos, en cantos acompañados de música instrumental a cuyo compás marchaba el pueblo mientras unía sus voces en alabanza. De ese modo se apartaban sus pensamientos de las pruebas y dificultades del camino, se calmaba el espíritu inquieto y turbulento, se inculcaban en la memoria los principios de la verdad y la fe se fortalecía. ¿Se da cuenta que Dios le daba indicaciones para que el pueblo no se canse, que canten? Y podían caminar y caminar y caminar, y la música les hacía quitar su pensamiento de las cosas complicadas. Ahora, vuelvo y pregunto, ¿la música es neutral? ¿Solo importa la letra? Hermanos, por favor, con toda esta evidencia, sería una locura decir que lo que importa es la letra y obviar todos los principios. El doctor Schoen, en la psicología de la música, escribe lo siguiente: la música está hecha de un material que es por sí mismo el más poderoso estimulante conocido entre los procesos de la percepción. La música opera en nuestra facultad emocional con mayor intensidad y rapidez que el producto de cualquier otro acto humano. ¿Se da cuenta lo que dice este doctor? Es el más poderoso estimulante conocido, la música. Por eso cuando usted va a un gimnasio, una persona me preguntaba, hermano, ¿qué música podemos poner en el gimnasio? Porque ellos quieren estar estimulados. Yo le dije, mejor salga a caminar que estar poniendo un merengue, entonces después salgas enamorado del gimnasio. Ahora, en Jeremías hay un ejemplo que a mí me llama la atención con relación a la venida de Jesús. ¿Sabe que la venida de Jesús va a tener música? Y va a tener música que va a alarmar al mundo. Jeremías tuvo una visión, y fíjese cómo él la presenta como una donde la música ejerce un factor como de tener desesperado al profeta Jeremías. Note cómo él dice, Jeremías 4:19, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré, porque sonido de trompeta has oído. Oh alma mía, pregón de guerra, quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida. De repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera? ¿He de oír sonido de trompeta? ¿Se da cuenta? Jesús viene con voz de, hermano, el terror que va a generar su venida a los impíos, más el sonido de la trompeta, va a ser un momento serio. Esto genera emociones. La música genera emociones. ¿Cómo vamos hasta acá? Vamos bien. ¿Verdad que la música es poderosa? Hay que saberla utilizar, entendiendo cómo funciona en el cerebro. ¿Usted cree que la música tiene relación al aprendizaje? ¿Sabe que sí? La música tiene mucha relación, especialmente al aprendizaje. Por ejemplo, Georgi Lozanov dice, la música ejerce una profunda influencia en nuestra capacidad para relajarnos y concentrarnos. La música integra las dimensiones emocional, física y cognitiva del alumno, permitiendo también incrementar el volumen de información que se aprende y se retiene. ¿Sabe qué me llama la atención? ¿Cuántos pasajes de la Biblia se sabe usted? Si yo le preguntara eso al pastor Borg, quizá pasaríamos aquí un buen rato. Pero no todo el mundo conoce pasajes de la Biblia, pero le voy a hacer una pregunta ahora. ¿Y cuántos himnos se sabe? ¿Verdad que es más fácil aprender los himnos?
porque es algo matemático en la Biblia. La música ayuda. Yo le enseñé hace poco a mi hija la tabla de multiplicar a través de la música. Y la aprendió en un día. Cantando una canción, se aprendió toda la tabla. En Deuteronomio 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Versículos 5 y 6. Y luego 7. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. La pregunta es, ¿qué método le dio Dios a Israel para enseñar los mandamientos? La señora White lo explica. ¿Cómo repetían? Conducción del niño, página 496. Respecto de los mandamientos, los israelitas recibieron esta instrucción: y la repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. El mismo pasaje. Pero mire lo que ella añade. De acuerdo con estas palabras, Moisés instruyó a los israelitas a ponerle música a las palabras de la ley. Mientras los niños mayores tocaban instrumentos musicales, los menores marchaban y cantaban en concierto en el cántico de los mandamientos de Dios. En los años subsiguientes retenían en su mente las palabras de la ley que aprendían durante la niñez. Ahora, ¿sabe qué me da tristeza? Que así como Dios a través de la música puede enseñarnos tremendas cosas, Satanás está enseñando al mundo su doctrina. Y los niños desde chiquitos cantan las canciones vulgares y terribles y se las saben todas de memoria. Y de las comiquitas y las series animadas conocen todo, pero no conocen nada de la Biblia. Satanás está enseñando a nuestros hijos usando la música y nosotros estamos prohibiéndole a nuestros hijos aprender los mandamientos del Señor, inclusive tantas cosas que se podrían hacer. Hermanos, tengamos cuidado, mucho cuidado, porque la música puede ayudar a guardar información en el cerebro y es tremendo. Ahora, ¿saben? Una de las cosas que más me preocupa es el poder que tiene la música sobre el sexo. Cómo hipnotiza la mente. Esto es tremendo. Y de esto quiero hablarles ahora. En Números 25:1, 2 y 3, dice: moraba Israel en Sittim, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Así acudió el pueblo a Baal-peor, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. ¿Cuál fue el método que usó Satanás para seducir a Israel? La señora White lo amplía. En Patriarcas y Profetas, página 484. Por consejo de Balaam, el rey de Moab decidió celebrar una gran fiesta en honor de sus dioses. Y secretamente se concertó que Balaam indujera a los israelitas a asistir. De esto le voy a hablar más adelante. Ellos le consideraban profeta de Dios y no le fue difícil alcanzar su fin. Gran parte del pueblo se reunió con él para asistir a las festividades. Se aventuraron a pisar terreno prohibido y se enredaron en los lazos de Satanás. Y note lo que dice ahora la sierva del Señor. Hechizados por la música y el baile, seducidos por la hermosura de las vestales paganas, desecharon su lealtad a Jehová. ¿Qué método usó Satanás? La música. La música, que era música totalmente fuera de los principios, hipnotizó, los hechizó y luego cayeron seducidos por el engaño. ¿Sabe? Jimi Hendrix, un guitarrista que ha sido hasta adorado, lo consideran uno de los padres del rock, escribió lo siguiente: la música es algo espiritual. Puedes hipnotizar a la gente con la música y cuando la tengas en su punto más débil, puedes predicarle a su subconsciente lo que deseas decirle. Hermano, esto es tremendo. Ahora, ¿qué dice la ciencia en cuanto a cómo actúa la música en el cerebro? Griffith Maris, en Fisiología Humana, página 474, dice lo siguiente: la música estimula directamente el tálamo. Este controla las secreciones de la glándula tiroidea, la corteza adrenal y las glándulas sexuales. O sea que cuando entra la música a tu cerebro, el tálamo comienza a mandar secreciones sexuales y eso tú no lo dominas. Luego ella dice, así influencia la velocidad del metabolismo con la producción de hormonas sexuales. ¿Para qué le parece que haya música sensual dentro de la iglesia? ¿Podemos detener las hormonas sexuales? No.
que suene algo como esto. Si yo le dejo esa musiquita un rato, usted va a dejar de verme como un predicador y va a querer que me quite la corbata y que me abra la chaqueta, porque la música genera esta reacción en el cuerpo. Hay un doctor bautista, Frank Garlock. Para mí es una eminencia con respecto a estos temas. Maneja muy bien con la Biblia y tiene un equilibrio total en cuanto a la música, muy conocedor del tema. Note lo que escribió este doctor Frank Garlock. Un joven famoso por sus muchas conquistas de chicas adolescentes me dijo que la mejor manera de hacer que las jovencitas se sientan atraídas es enamorarlas al compás del rock and roll. Cualquier muchacha iría hasta lo máximo bajo circunstancias apropiadas. ¿Qué le parece? Este joven, que era un galán, le dijo al doctor Garlock, ¿sabes? Mi técnica es llevarme a las chicas donde hay música pop rock y en ese ambiente yo las enamoro, porque la música le abre todo lo que es la parte sexual. Y le voy a decir un secreto, ahora yo entiendo por qué tantos hombres feos están casados con mujeres bonitas. Si usan esa técnica, no es difícil entenderlo, no hace falta la sabiduría de Salomón, como diría el pastor Esteban Bor. ¿Verdad que no? Qué tremendo, hermano. Esto es un experto en música y el muchacho entendía esto. ¿Cómo es posible que teniendo nosotros la Biblia nos cueste entender estas cosas tan sencillas? Como Dios creó el cuerpo. En Marcos 6 hay una parte de la Biblia que me hace temblar. Yo voy a compartir con ustedes el versículo 21 al 25. Pero venido un día oportuno, que Herodes en la fiesta de su cumpleaños daba una cena a sus príncipes y tribunos y a los principales de Galilea, entrando la hija de Herodías danzó. Y agradó a Herodes y a los que estaban con él en la mesa, y el rey le dijo a la muchacha, pídeme lo que quieras y yo te lo daré. Y le juró, todo lo que me pidas te daré, hasta la mitad de mi reino. Saliendo ella, dijo a su madre, ¿qué pediré? Y ella le dijo, la cabeza de Juan el Bautista. Entonces ella entró prontamente al rey y pidió, diciendo, quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Escúcheme bien, Satanás utilizó la música y el baile para matar al profeta de Dios. Mi pregunta es, ¿estará haciendo lo mismo Satanás? ¿Estará a través de la música queriendo eliminar a nuestros profetas, quitándonos la Biblia de delante y creando sensualidad y matando la santidad de la iglesia? Matando a nuestros profetas, queriendo cerrar la Biblia. Hermano, Satanás no cambia sus métodos porque son efectivos. La señora White, en El Deseado de toda la gente, página 193, dice, esos hombres ocupaban altos puestos de confianza en la nación y sobre ellos descansaban graves responsabilidades. Sin embargo, se habían entregado al banqueteo, la borrachera, hasta que sus sentidos estaban como embotados. Eso es lo que quiere hacer Satanás siempre. Tenían la cabeza mareada por la vertiginosa escena de música y baile. Y su conciencia, ¿qué cosa? Hermano, ¿y cuántos estamos dormidos por la música que estamos colocando en la iglesia? Y despreciamos los escritos que tenemos de profecía para este tiempo tan importantes para la iglesia. Despreciamos las sagradas escrituras. Queremos estar escuchando música que no agrada al Señor. Y sigue diciendo ella, con su silencio pronunciaron la sentencia de muerte sobre el profeta de Dios para satisfacer la venganza de una mujer relajada. Pero hermanos, ya basta de silencio. Es hora de abrir la Biblia y decir lo que ella dice. Y basta, hay que sacar estas cosas que no están ayudando a nuestra iglesia. Ahora, en el Time Magazine, esta revista escribió lo siguiente. Note interesante. De esto le voy a hablar un poco mañana y también en los próximos temas. El hipnótico batir actúa como una extraña clase de magia. El hipnótico batir. Muchos bailarines llegan a olvidarse de todo cuanto les rodea, se separan de sus virtuales parejas, las inhibiciones se desmenuzan, los ojos se tornan fijos como vidrios, hasta que repentinamente se encuentran andando solos en un mar de sonidos. Se los ve. ¿Cómo era Michael Jackson cuando bailaba? Él comenzaba a bailar con los sonidos y llegaba un momento que parecía un robot, porque quedaba hipnotizado y se sentía como que no hice más nada delante de él. Hermano, esto es tremendo. La música tiene un papel importante en la parte sexual hoy día, en nuestros días que vivimos. Ahora, ¿hasta aquí cómo vamos? ¿Conoce usted esa música?
Ah, sí la conoce. Se está riendo con la música, ¿verdad que sí? ¿Usted cree que Hollywood invierte en las películas? ¿Le interesa a Hollywood la música? Hermano, esto es impresionante. Hollywood conoce lo que hace la música. Gilman y Paperte, que son dos científicos, descubrieron que la música y los sonidos rítmicos pueden mejorar la visión del que escucha hasta un 25%. Los experimentos han demostrado que hasta el ritmo del tic-tac del reloj sirve para estimular la visión. Llegamos a ser más sensibles al gusto, al olfato y al tacto mientras escuchamos música. El efecto en la vista es probablemente el más espectacular, incluyendo la percepción de los colores. Se descubrió que un parche de color, el cual estaba a cierta distancia apenas podía ser reconocido, fue identificado claramente y la letra escasamente legible fue leída cuando estaba presente un tono musical. Qué interesante. Mire, usted mira la película y usted escucha esa música y ya yo me creo el 007. Bueno, por lo menos el traje lo tengo. Lo que me falta es el carro. Pero le cambio la música y usted ya cree que yo soy la Misión Imposible. Inmediatamente parezco ya una cosa fantástica. Le pongo esta y me faltaría el sombrero y buscar el arca perdida y usted se siente como en una aventura, ¿verdad que sí? La música genera reacciones. ¿Y qué hablar de la Guerra de las Galaxias? Cuando yo escucho esta música me siento Luke Skywalker. Yo recuerdo cuando miraba estas películas en televisión, salía de la película peleando con todo el mundo, me conseguía un árbol y peleaba con el árbol y después mi mamá por más tremendo problema. Se dejaba el árbol todo desbaratado. Porque la música te hace entrar en la película, te hace sentir un héroe. Hermano, ellos conocen lo que la música genera en el cuerpo. Voy a poner un ejemplo. Bernard Herrmann dice, la música debe suplantar lo que los actores no alcanzan a decir. Puede dar a entender sus sentimientos y debe aportar lo que las palabras no son capaces de expresar. ¿Cómo se llama el personaje que está en pantalla? Leonardo DiCaprio. Si usted mira la imagen, yo diría, estos están locos, están en la punta de un barco, se van a caer de cabeza, el mar está frío, ¿qué le pasa a esa gente? Si uno no escucha nada de fondo. ¿Y si pongo algo de fondo? ¡Qué romántico! Esos muchachos, mira qué bonito que se ven. ¡Qué romántico! Que se da cuenta como la música en el acto hace que lo que estamos viendo en pantalla sea distinto. Lo que no pueden expresar, la música está encargada de hacerlo. Hermano, no podemos creer que la música no tenga un mensaje. Claro que lo posee y el cerebro reacciona a través de él. Ivor Montagu dice, otro de los motivos que se argumentan es el de utilizar la música para hacer creer al espectador que forma parte de una colectividad, evitando esa sensación de aislamiento e introduciendo más fácilmente a este en el mundo de la fantasía. Déjeme explicarme. ¿Sabe lo que hace esta gente? Le agarran con la música y te meten a ti adentro de la película. Sigo leyendo. Para preservar esta magia era necesaria la música para ahogar el zumbido y los carraspeos, para unificar a los espectadores en un solo público. ¿Sabe por qué? Porque cuando usted está mirando la película, ¡ay!, pega el grito y cualquiera pega un susto. ¿Y qué le pasó a este? Pero la música hace que usted no sienta nada. La gente puede estar llorando y usted está tranquilo, concentrado. Qué tremendo lo que hace el cine. Y luego por último dice, para hipnotizarlos y para crear un ambiente. ¿Qué hace la música? Hipnotizarte. ¿Sabe Hollywood lo que genera la música? Por eso tienen Oscar para la música, tienen Grammys, tienen de todo, porque ellos saben cómo funciona todo esto. Hans Slater escribe también esto que es interesante. La música es capaz de poner en claro algunos malentendidos psicológicos del film. ¿Qué le parece? Si hubo un malentendido, la música puede acomodarlo. Sigue diciendo, puede reconducir la película, la música, no está hablando de letra. Y por si fuera poco, permite camuflar un montón de errores cinematográficos. ¡Qué tremendo! La música. Pregunto, ¿tiene un mensaje la música? ¿O es amoral? Irving Thalberg escribe también este párrafo. Jamás hubo una película muda. Acabábamos un rodaje, proyectábamos la película en una de nuestras salas de proyección y salíamos destrozados. Era horroroso porque es que no había música.
Habíamos tenido grandes esperanzas, nos habíamos roto la cabeza con ella y el resultado era siempre el mismo. Entonces, proyectábamos en un teatro con una chica sentada en el foso dándole al piano. Y la diferencia era asombrosa. Sin aquella música no habría habido una industria cinematográfica en absoluto. ¡Qué tremendo! Hollywood entiende la importancia de la música y nosotros como iglesia estamos durmiendo en los laureles, como dicen en Venezuela. ¿Cómo vamos hasta acá, hermanos? Quiero terminar con un punto positivo. La música es muy buena. Quiero terminar este tema hablándoles de lo que Juan vio y compartiendo con usted qué es lo que como cristianos debemos ver nosotros. Esto es un punto muy importante. En primera de Juan 1, Juan era un chico de 17 años cuando quizá conoció al Señor Jesucristo. Le apodaban el hijo de ¿quién? Del trueno, Boanerges. Era un muchacho problemático. En una oportunidad quiso que cayera fuego y quemara a algunas personas que no quisieron aceptar a Jesús. Era un hombre de pelea, de problemas. Pero estando con Jesús, contemplando al Maestro, su corazón cambió. ¿Y cuál fue su secreto? En primera de Juan 1, 2 y 3, él lo comparte con nosotros. Mire lo que dice, por favor, concéntrese, esto es importante. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocando o tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifiesta y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Luego repite, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor. ¿Qué era lo que contemplaba Juan, mis hermanos? La novela, las películas, la música que no servía por amor al Señor. Juan es y sigue siendo el discípulo del amor porque contemplaba a Jesús. Todo lo que oía, todo lo que veía, todo tenía relación a Jesús y su comportamiento era como Jesús. Ahora, la pregunta es, ¿y nosotros cómo nos estamos portando? ¿Cómo es nuestra actitud? Sabe que lo que usted mira, lo que usted oye, lo que usted come, todo tiene que ver en su vida espiritual. Por eso el mundo está convulsionado, porque el mundo está mirando lo que nos sirve. En la iglesia queremos estar de domingo a viernes comiendo golosinas en el mundo y luego llegar el sábado a la iglesia y que nos den una zanahoria. Y vemos el culto aburrido. Pastor, cambie esa música, no nos gusta, porque contemplamos el mundo toda la semana y entonces el sábado queremos hacerlo igual al mundo. No puede ser, mis hermanos. El cambio debe comenzar en la casa. Debe ser individual. Tiene que haber un cambio en el corazón. Tenemos que alejar esa música que nos está afectando. Tenemos que reconocer la verdad, escudriñar la Escritura, dice el Señor. La señora Elena G. de White, en Conflicto de los Siglos, página 532, dice: por medio de la contemplación nos transformamos, pero como esos sagrados preceptos en los cuales Dios reveló a los hombres su perfección y santidad son tenidos en poco, y el espíritu del pueblo se deja atraer por las enseñanzas y teorías humanas, nada tiene de extraño que en consecuencia se vea un enfriamiento de la piedad viva en la iglesia. El Señor dice: dejáronme a mí, fuente de agua viva, para acabar para sí cisternas rotas que no detienen el agua. Jeremías 2:13. ¿Se da cuenta cómo nosotros nos transformamos? Por medio de la contemplación, el Señor logra en nosotros, mis hermanos, una transformación. Vuelvo y te repito, ¿qué estás contemplando diariamente? Tú, joven que me estás mirando, ¿qué es lo que miras en internet? ¿Te está acercando a Jesús o te está alejando de Jesús? Usted que está aquí presente, hágase un análisis, como dice Pablo, evalúese a sí mismo. ¿Qué está pasando en nuestra vida? Hermanos, si dejamos y permitimos que nuestros sentidos contemplen al Señor, seremos como Cristo. La última cita en el tema de hoy se halla en Conflicto de los Siglos, página 611. Dice: hay una ley de la naturaleza intelectual y espiritual, según la cual
modificamos nuestro ser mediante la contemplación. La inteligencia se adapta gradualmente a los asuntos en que se ocupa. Se asimila a lo que se acostumbra a amar y reverenciar. ¿Alguna duda? Estamos mirando que la ciencia hoy y la palabra del Señor nos han dado un concierto, maravilloso concierto. Quiero hacer un resumen antes de terminar el tema. Querido joven y hermano, amigo que me está sintonizando hasta ahora. Cuando la música entra por tu oído, se dirige directo a la cóclea. La cóclea transforma el sonido en información, baja por el nervio coclear, se dirige al tálamo y el tálamo comienza a dar reacciones en el cuerpo. No hay ninguna alcabala que detenga esto. Esto es algo automático. El tálamo domina todo el sistema autónomo en la parte nerviosa. Tiene que ver con glándulas sexuales, tiene que ver con adrenalina y con todas estas cosas. Como cristianos, tenemos que escoger muy bien la música, y si la música no es buena, no tenemos que decir, bueno, yo la voy a oír porque no me va a hacer nada. ¿Usted cree que ocurriría así? Hay que quitarla, hay que huir de ella, hay que sacarla de nuestros oídos. El estudio ha arrojado que por eso Dios dio principios. Ahora usted entiende por qué Dios dijo, yo quiero que mi música sea sencilla, que la melodía sea sencilla, la armonía, acordes naturales, que el ritmo sea organizado. Ahora se da cuenta por qué Dios dijo, yo quiero que los instrumentos sean estos para el culto, porque yo sé cómo va a reaccionar tu cuerpito estando en el culto. Yo sé qué va a pasar con tu corazón cuando te pongan esos instrumentos a sonar. Yo sé qué va a pasar con tu respiración. Yo sé qué va a pasar con la parte sexual. Por esa razón, escucha mis consejos, hijo mío. Eso es lo que hemos conseguido hasta ahora. En los próximos estudios vamos a mirar que Satanás conoce esto también y que él va a manipular la música para generar en el cuerpo reacciones que no nos convienen como cristianos. Hermanos, nos esperan estudios interesantes. Yo les animo a mantenerse en esta serie maravillosa titulada El poder oculto de la música. El tema de mañana vamos a comenzar ya entrando al mundo de la música contemporánea. No se lo pierda, será un tema poderoso. Estoy feliz de haberles acompañado. Que todos tengan un feliz día. Nos vemos en la próxima.